Una chica está sola en su casa, acaba de salir de la bañera. Todo parece normal hasta que ve algo que no debería estar ahí. Una escalera que no estaba. Sube, mira alrededor. No hay nadie. Pero cuando vuelve a mirar, todo cambió. Velas, sombras y una voz repitiendo exactamente lo que dijeron horas antes. En segundos, el miedo deja de ser una sensación y se convierte en algo real. Y no es la única. Otro termina en las vías del tren, exactamente como le advirtieron. Otra intenta escapar, pero termina atrapada sin salida. Y todos tienen algo en común. Nadie estaba destinado a eso, hasta que alguien les leyó el futuro. Pero aquí es donde esta historia se vuelve incómoda, porque esto no va de cartas, ni de una maldición, va de algo mucho más cercano, porque lo que realmente los destruye no es lo que les dijeron, es lo que cada uno hace después de escuchar eso. Y ahí es donde esta historia deja de ser terror y se convierte en algo mucho más real. Y lo más inquietante es que nada de eso empieza cuando aparecen las cartas. Empieza mucho antes. Empieza en algo que no se ve, pero que todos cargan. Porque cuando algo así pasa, no todos reaccionan igual. Y esa diferencia no tiene que ver con el destino, tiene que ver con lo que cada uno ya traía dentro. Y si hay alguien donde eso se ve más claro, Hailey, por ejemplo, no empieza con las cartas, empieza mucho antes. Empieza con una pérdida, la de su madre. Y lo que hace esa escena, la mano agarrando otra mano, el sonido de una máquina que se apaga, no es solo mostrar que alguien se fue, es mostrar ese momento en el que entiendes que no hay nada más que puedas hacer. Ese segundo en el que todo se detiene y te quedas con una idea que no te suelta. Pude haber hecho algo más. Ahí nace la culpa. Y la culpa tiene algo peligroso. La culpa no quiere justicia, quiere control. Es la forma en que la mente intenta cambiar algo que ya no se puede cambiar. Y cuando esa culpa no se resuelve, no desaparece, se transforma. En el caso de Hailey, se transforma en una necesidad de entender lo que viene, de anticiparlo, de leerlo. El tarot no aparece como algo místico, aparece como una herramienta, una forma de decir, si lo logro verlo antes, tal vez esta vez sí pueda hacer algo, tal vez esta vez no pierda, pero esa necesidad de control es exactamente la misma que define a la astróloga, porque en el fondo ella no es tan diferente, también perdió a alguien, también se quedó con ese dolor, pero a diferencia de Hailey, no intentó entenderlo, intentó cambiarlo, a la fuerza. Su pérdida no se convirtió en una búsqueda, se convirtió en rechazo, en negación, en la incapacidad de aceptar que hay cosas que no se pueden revertir, y cuando ese rechazo crece, el dolor deja de ser dolor y empieza a necesitar un culpable. Ahí es donde nace la venganza, y ahí es donde la historia se convierte en un ciclo, porque tienes dos caminos naciendo del mismo punto, uno que intenta controlar, otro que intenta castigar, y en medio de todo eso está el grupo, que parece secundario, pero en realidad funciona como un espejo, porque cuando el miedo aparece, nadie muestra quién quiere ser, todos muestran quién realmente son. Lucas no se detiene, actúa, y cuando alguien vive así, el problema no es el peligro, es no verlo a tiempo. Madeleine entra en pánico, y cuando el miedo decide por ti, correr no te salva, te acelera. Paige necesita control, claridad, orden, pero cuando lo pierde, se queda sin nada que la sostenga. Paxton evita, se aleja, porque
porque a veces enfrentar algo da más miedo que perderlo todo. Y Grant niega, se aferra a la lógica, incluso cuando ya no alcanza, porque aceptar que no tienes el control es más difícil que seguir fingiendo que sí lo tienes. Y eso es lo más humano de todo, porque cuando algo nos supera, no tomamos decisiones, reaccionamos. Reaccionamos con lo que somos, con lo que arrastramos, con lo que nunca resolvimos. Por eso, aunque parece que todos están siendo perseguidos por lo mismo, en realidad cada uno se destruye de una forma distinta. No es la carta, es la reacción. Y a medida que todo empeora, pasa algo que también es muy humano. Empiezan a buscar sentido, a unir puntos, a decir esto pasó por esto, pero no porque hayan encontrado la verdad, sino porque necesitan una. Porque vivir con la sensación de que todo es incontrolable es mucho más aterrador que cualquier cosa que pueda estar persiguiéndote. Entonces el cerebro hace lo que puede. Construye una explicación, aunque no sea exacta, aunque no sirva, solo para no sentirse perdido. Y ahí está el núcleo de todo. No es la pérdida, no es el destino, es la necesidad desesperada de sentir que tienes el control, incluso cuando ya la perdiste. Puedes intentar anticiparlo como Hayley, puedes negarlo como Grant, puedes huir como Paxton, o puedes convertirlo en algo que se repite como la astróloga. Pero ninguna de esas decisiones realmente resuelve el problema, solo lo mantiene vivo. Por eso el final no se resuelve con fuerza, no se resuelve destruyendo algo, se resuelve entendiendo algo. Hayley no gana porque pelea, gana porque cambia, porque por primera vez deja de intentar adelantarse a lo que viene y se queda con lo único que es real, lo que ya pasó. Y eso parece simple, pero no lo es, porque aceptar una pérdida no es olvidar, no es dejar de sentir, es dejar de pelear con algo que ya terminó. Y eso es exactamente lo que la astróloga nunca pudo hacer. Se quedó atrapada en ese momento, repitiéndolo, sosteniéndolo, como si no soltarlo fuera la única forma de no perderlo del todo. Pero en ese intento se perdió a sí misma. Y aquí está el punto más incómodo de toda la historia. No siempre nos destruye lo que nos pasa. A veces nos destruye lo que nos negamos a soltar. Por eso cuando Hayley le habla, no le habla como enemiga, le habla desde el mismo lugar, desde la pérdida, desde ese vacío que no se llena con nada. Y en ese momento algo cambia, no porque el destino se rompa, sino porque alguien decide dejar de luchar contra él. Y ahí el ciclo se corta, no porque alguien gane, sino porque alguien decide no repetir lo mismo. Y eso deja una idea que pesa más de lo que parece. Que el problema no es lo que te pasa, es lo que haces después de lo que te pasa. Porque todos vamos a perder algo en algún momento. Todos vamos a sentir culpa. Todos vamos a querer volver atrás, aunque sepamos que no se puede. Pero lo único que realmente define lo que viene después no es el evento, es la decisión. Y tal vez por eso, la pregunta más incómoda que deja esta historia no tiene que ver con cartas, tiene que ver contigo. ¿Qué haces tú cuando ya no puedes cambiar lo que pasó? Y al final, más allá del terror, de las cartas o de la maldición, lo que se queda es algo mucho más incómodo, porque esta historia no habla de un destino que no se pueda cambiar, habla de algo más simple y al mismo tiempo más difícil, de aprender a soltar, de entender que no todo lo que perdemos lo podíamos salvar y que seguir peleando con eso a veces es lo que realmente nos termina destruyendo. Tal vez por eso esta historia conecta, no por lo que muestra, sino por lo que recuerda. Porque todos en algún momento nos hemos quedado atrapados en algo que ya terminó. Y la pregunta no es si eso duele, la pregunta es
¿Cuánto tiempo decides quedarte ahí? Si este análisis te hizo ver la historia de otra forma o te dejó pensando un poco más de lo que esperabas, puedes dejarlo ahí abajo. A veces, leer a otros también ayuda a entenderse un poco más. Y si quieres seguir viendo este tipo de contenido, ya sabes. Nos vemos. Arigato. Mátane. Somos Actividad Paranormal. Síguenos en nuestras redes sociales y conocerás los resúmenes de series y películas que el Rey del Grito te contará. Subimos videos todos los jueves. Suscríbete, síguenos y déjanos tu ofrenda. Mejor tu like. Me quemo, me quemo, me quemo.